7:17 de la mañana, nuestro invitado está listo, efectivamente, a quien agradecemos la presencia. Se trata de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo hemos invitado para un poco comentar este resultado del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que analizó los poderes legislativos de 14 países. Es decir, no es un tema de dedicatoria, sino en general, y por lo tanto los resultados que se obtienen realmente es una mezcla, ¿no? Entre vergüenza, pues bueno, ya lo sabía, me explico, en términos de la transparencia que ha generado, o mejor dicho, que refleja la actuación de los legisladores ecuatorianos. Esta red latinoamericana presentó la nueva edición de este índice y en el Ecuador obtiene 42.51 puntos sobre 100. Esa es la calificación, evidentemente una de las más bajas en la región. Mauricio, me imagino que a ti no te sorprende, imagínate si tú trabajas con este tema, es decir, a los ecuatorianos en general no nos sorprende, pero ustedes que tienen las herramientas técnicas para evaluar el trabajo, evidentemente creo que iba por allí, ¿no? ¿Cuál es tu comentario inicial? Andrés, buen día, un gran abrazo para nuestra audiencia de Radio City y de tu programa y espero que pues hayan tenido una muy feliz Navidad en compañía de sus familiares y sus personas cercanas. Yo no puedo sino reírme de lo que tú dices, pues nuestro observatorio legislativo, Andrés, como tú conoces, ya lleva una docena de años trabajando en la vigilancia y el seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Y contrario a lo que algunas personas piensan y lo han manifestado en redes sociales, este resultado en el índice latinoamericano de transparencia legislativa no tiene nada que ver con esta gestión, con este último periodo legislativo, con los asambleístas que iniciaron funciones hace un mes. Tiene que ver con la institución, la Ah, Asamblea Nacional. Y tú bien lo has dicho, se trata de una medición objetiva en función de 4 dimensiones y en función de varios indicadores que nos permiten incluso comparar entre distintos países de la región. Se mide la capacidad normativa, la normatividad de la Asamblea y no nos referimos a un asunto de producción de leyes, sino a la forma en la que está normado su trabajo y las distintas cuestiones vinculadas con la transparencia legislativa. Sí, la labor de la Asamblea Nacional en este caso, el trabajo que efectivamente realiza, los temas vinculados al presupuesto, a la gestión administrativa, como un tercer punto, y finalmente la participación ciudadana. Ya lo has dicho tú, Ecuador lamentablemente repite una puntuación intermedia, no muy buena, pero sí es necesario mencionar que dentro de esas clásicas puntuaciones del top 3 o del low 3, es decir, de los que tienen mayor puntaje y menor puntaje, Ecuador obtiene una puntuación positiva, por llamarlo de alguna forma, en esta capacidad normativa, en la normatividad, pero también obtiene una capacidad muy baja, inferior a la del promedio, uno de los 3 puntajes más bajos en lo que significa su labor propiamente dicha, ¿no? En la gestión asambleística, por comprendo. decirlo de alguna forma. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia entonces si esta normativa en el Ecuador no es la adecuada? ¿Cuál es la consecuencia de esa normativa? ¿Que no tenemos información pertinente o no se logra hacer el trabajo de manera expedita? ¿Por dónde va el tema? ¿Cuál es la consecuencia? Debo ratificar, Andrés, que en normatividad más bien estamos bien. El problema viene cuando la norma no se implementa de manera efectiva Ok, a favor de la transparencia, de la gestión de los legisladores o de la participación ciudadana. Los ecuatorianos somos expertos, y esto no solo respecto de la Asamblea Nacional, sino diría yo de todas las instituciones, en generar leyes. Hay una ley para todo, para hay todo. hasta exceso de asuntos normativos, pero Comprendo. el momento de implementarlos y llevarlos a la práctica es donde efectivamente estamos con deficiencia, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues ese 42.5, redondeando el segundo decimal, es el que debe decirnos a nosotros, no la asamblea de Henry Kronfle o la asamblea de los 137 legisladores lo está haciendo mal, sino dónde están los problemas que deberían ser solucionados en esta nueva gestión legislativa, ¿no? Más bien debe ser visto como una oportunidad
para Henry Kronfle, para su equipo, para los 137 legisladores, de demostrar que son distintos a los anteriores y que al menos en lo que significa per se la transparencia legislativa y el Parlamento abierto pueden entregar mejores resultados y darle al país una institución mejor. Entonces, por normativa no falta es la decisión de hacerlas realidad o de ejecutarlas, porque aquí se menciona, dentro del informe, en Ecuador dice, se resalta deficiencias en la transparencia de la gestión de comisiones y órganos de decisión. ¿Qué significa eso? Partamos ya de lo que significa la labor de la Asamblea, el trabajo de la Asamblea. Y se han identificado, Andrés, principalmente tres problemáticas. La primera, no hay, y tú lo conoces bien, hemos venido hablando de este tema durante los últimos años, un documento oficial que registre la asistencia a las sesiones de la Asamblea. Cuando nosotros sacamos este resultado de lo que significa la ocupación de la curul, es muy distinto a lo que significa, por ejemplo, los temas de quórum, que es algo que es vital en este momento. Hay asambleístas que ponen el dedito, dan quórum, después, oh sorpresa, el momento de votar, salen al baño o coincidencialmente les llamaron para una entrevista y terminan pues haciéndole el quite, por llamarlo de alguna forma, la responsabilidad de decidir, que es para la que a nosotros nos dijeron elíjanos. Claro. La segunda problemática que tú ya dices es la situación de publicar el trabajo de lo que ocurre en las comisiones legislativas. Ojo, siempre ha habido deficiencias, siempre ha habido problemas, pero incluso en lo que la nueva gestión de la Asamblea manifestó al momento de hacer la transición, no puede ser posible pues que haya comisiones que ni siquiera hayan dejado completamente públicas al interior de la propia Asamblea Nacional, entregadas formalmente actas del trabajo de las comisiones en el periodo anterior, que se vio cortado por la muerte cruzada, ¿no? Y finalmente vinculado también a un tema normativo, que es la falta de una norma que regule el lobby y el conflicto de interés, se dice que también el tercer problema vinculado a la gestión de la Asamblea propiamente dicha en cuanto a trabajo legislativo es la falta de un registro de obsequios que reciben los asambleístas, ¿no? Los viajes, las comidas, los alojamientos y ese tipo de cuestiones que son fundamentales para garantizar la ética y la integridad en el trabajo legislativo o en su defecto, prevenir esos conflictos de interés que ocurren cuando un legislador propone un proyecto de ley bien intencionado para el país, pero por debajo en realidad lo que está haciendo es plantear algo que está dirigido específicamente a una persona o a un grupo de interés. Otro elemento, Mauricio, tiene que ver con la participación ciudadana. Dice, se observa la ausencia de un plan de acción para el Parlamento abierto. Pero yo me pregunto, ¿y qué hacen cuando a cada rato dicen, me voy a territorio, es que voy a hacer mi trabajo en territorio? ¿Dónde está? Ellos más bien insisten mucho en la participación ciudadana, es decir, a la hora de la hora, entonces no hay cómo verificar aquello tampoco. Andrés, no hay que confundir la campaña política con la participación ciudadana. Me voy a territorio, ¿a qué? A hacer autobombo, a decir que estoy trabajando, a tratar de conseguir votos para la elección de 2025, o estoy efectivamente sentándome en una suerte de ágora a escuchar a mis mandantes, a decirles lo que he hecho, a recibir información y retroalimentación de los proyectos de ley que se están discutiendo en mi comisión. Hacer territorio no es ir a hacer campaña política, no es ir a lucirse y a tomarse fotos para decir que se esté en conexión con la gente. Cuando hablamos además, y tú lo decías, de parlamento abierto, el contacto con la ciudadanía es fundamental para la co-creación de proyectos de ley, para la evaluación directa del trabajo legislativo, para la retroalimentación de las observaciones que se presentan. No nos olvidemos que 137 señores y señoras que están sentados aquí en la Asamblea Nacional nos representan a los ecuatorianos y llegaron ahí diciéndonos que iban a hacer algunas cosas, un plan de esto, un plan del otro, una propuesta de ley, una fiscalización. No nos olvidemos, simplemente legislar y fiscalizar, pero aún en ello hay falencias, porque ya el rato de los ratos, como hay mucha carga de trabajo, como hay muchos temas y que hay que ver la coyuntura y los proyectos de ley económicos urgentes, se olvidan de aquello que dijeron a sus ciudadanos para conseguir su voto. Entonces es vital que esa participación ciudadana no sea, como tú bien dices,
simplemente el trabajo en territorio a manera de autobombo y de promoción personal, sino de efectivamente darle al ciudadano un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones. Y quería retomar también lo que decías hace un momento, es decir, los ecuatorianos deberíamos conocer con certeza los obsequios que reciben los asambleístas, los viajes, los gastos, los viáticos, toda esa información deberíamos tenerla a la mano. Completamente, Andrés. Increíble. Primero, porque lo que ocurre en la Asamblea Nacional sale de tu bolsillo y del mío financieramente hablando. Claro. Se ha dicho incluso hace muy pocos días que el CAL ya resolvió lo que significa su proforma presupuestaria legislativa para el año 2024, poco más de 67 millones, y esa plata no crece en los árboles, Obvio. esa plata sale de los ecuatorianos. Nosotros somos quienes sostenemos a la Asamblea Nacional con los recursos económicos, por lo tanto, lo menos que esperamos es que el órgano legislativo en general y los asambleístas en particular rindan cuentas de lo que están haciendo con esos recursos. Los viajes que son pagados por los ecuatorianos en su gran mayoría deben tener buenos informes y buena información, pero del otro lado hay invitaciones directas, Andrés, tú lo sabes, que venga el grupo de parlamentarios por X, Y, Z cosas a una visita oficial. ¿Quién paga ese viaje? Claro. ¿Cómo están hechas las cosas? Para que después no nos llevemos sorpresas como yo pagué el viaje a Rusia, yo les llevé para que conozcan estas cosas y termina siendo un asunto de intereses particulares para un órgano que debería representarnos a todos. Otro elemento que quisiera que comentaras, Mauricio, tiene que ver, menciona este informe, que no se publica datos sobre los concursos públicos para postular a trabajos en la Asamblea Nacional. Es decir, se promueve opacidad y disminuyen las posibilidades de contar con personal cualificado. Que uno esperaría que un asesor sea eso, pues un especialista en una materia, pero resulta que no, es el amigo de confianza y punto. ¿Eso no se sabe con certeza o sí? Cambiemos y pongamos cada cosa en su lugar. Por un lado, ojo, el personal de confianza de un legislador, sus dos asistentes y sus dos asesores, no pasan por concurso. Son 4 personas designadas de manera directa, Directo. contratadas de manera directa. El asambleísta Andrés López dice, yo quiero que mis asesores sean Juan y María, Punto. envía los documentos respectivos a la asamblea los califica, hace una revisión básica y procede con su contratación. En ese caso, Andrés, ¿dónde radica el problema? En la disminución de requisitos para ocupar ciertos espacios. Lo denunciamos desde el Observatorio Legislativo cuando estaba terminando el periodo que se cortó por la mal llamada muerte cruzada, que se redujeron requisitos y ahora prácticamente se necesita simplemente leer y escribir para poder ser asesor en la Asamblea Nacional, dejando que los legisladores... A veces ni eso, Mauricio, perdóname. Pero bueno. Yo no voy a referirme al respecto y dejaré que las obras de cada uno hable al interior de la Asamblea Nacional. Pero Andrés, ahí opera mucha subjetividad. Del otro lado, el personal legislativo, aquel que está ahí trabajando en la Asamblea, que no es personal de total y absoluta confianza, necesita ser nominado y ser personal de nombramiento. Y estos nombramientos tienen que darse a consecuencia de un concurso. Los contratos temporales, que tanto daño le hacen al país, y te invito también a conocer esa realidad al interior de la Asamblea Nacional, sería muy interesante que nuestra audiencia escuche. ¿Cuántos funcionarios legislativos viven años a partir de contratos temporales, con una enorme inestabilidad, sin beneficios que les permita hacer las cosas, pero los mantienen ahí y les renuevan los contratos porque son los que saben el verdadero trabajo de la Asamblea? ¿Cómo funciona el órgano legislativo al interior? Esos puestos ya deberían ser estables y para ello deberían producirse los procesos normales de designación establecidos en la normativa pertinente. Y solo termino con esto, Andrés, a propósito de este tipo de temas, que mira lo importante que es ese personal estable de la Asamblea Nacional, el que entra por nombramiento, que cuando Guillermo Lasso decidió cerrar la Asamblea, ese personal base de muy pocos funcionarios de carrera es el que permitió que la Asamblea, en la parte administrativa, siga viva, que permitió que la Asamblea pueda contar con los archivos y se trabajó para que tengan los archivos de aquellos que de la noche a la mañana ni siquiera pudieron acceder a sus oficinas.
Así es que estamos hablando de personal importante para la vida del país. No todo es cuestión de decir la asamblea es mala y que se friegue, sino poner atención a cuestiones como estas. Ahora, lo que se nos viene es un poco más de lo mismo, o al menos ese era un poco el criterio. Hace un momento tuvimos un panel, Julio Echeverría, estamos haciendo una evaluación política de este año y cuando hablábamos de la muerte cruzada, efectivamente se reflexionaba que el propósito, esto de que se vayan todos, no se cumplió porque finalmente la mayoría de quienes estaban en la anterior asamblea pues están en nuevos curules, ¿no? En las curules. Entonces, la expectativa que tienes frente a este periodo corto sin duda de la asamblea, ¿cuál es frente a esto que estamos Bueno, hablando? yo prefiero esperar un poco más, es poco tiempo Ok. para poder hacer una evaluación total de la Asamblea. Incluso mira que no tenemos los parámetros del bendito acuerdo del que tanto se ha especulado Uf. porque no ha sido un asunto transparente y yo creo que a pesar de que se hayan aprobado leyes en este periodo, Mm. a pesar de que se haya transparentado en alguna medida la situación en la que se recibió la Asamblea Nacional, aún hay mucho trabajo por hacer. Y aunque el periodo de año y medio resulta corto para muchas cuestiones, como proyectos de ley de larga discusión o procesos de fiscalización que quizá no terminen propiamente dichos en censura, destitución o simplemente en que no haya méritos dentro de este tiempo, hay que darle un poco más de chance a la Asamblea para poder hacer una evaluación fundamentada. Acá no se trata, Andrés, de que nos caigan bien o nos caigan mal, de que creamos o no creamos en la Asamblea. Quienes hacemos trabajo de seguimiento al órgano legislativo, necesitamos analizar su trabajo y en función de ello tener una posición incluso sobre la base de datos y de información que deberían ser de conocimiento. Pregunta final, en cuanto a los requisitos o la formación de los asambleístas, ¿crees que a ratos, o mejor dicho, debería considerarse la posibilidad de ser más exigentes y rigurosos con ese tema? Porque lo ideal sería que tengan alguna noción, pero alguna noción general de las cosas que se hacen en la asamblea, ¿no? Bueno, y mira que ahora tú estás hablando de la noción de los temas legislativos o el conocimiento de asuntos básicos vinculados a la Asamblea Nacional. Antes se decía que pues los legisladores obligatoriamente debían tener título de tercer nivel y en los últimos periodos legislativos la gran mayoría tiene uno, dos y hasta tres títulos de maestría, diciendo que la formación académica no te garantiza calidad en el trabajo legislativo. Yo Claro. creo que la mayor responsabilidad, y lo hemos venido diciendo Andrés durante los últimos años, recae en nosotros. Incluso a propósito de lo que decías de quienes fueron cesados por la muerte cruzada y han regresado a su curul. Mm. Somos nosotros los que con nuestro voto debemos premiar, más allá de la formación académica y más allá del conocimiento legislativo, a quienes sí hacen un buen trabajo. Y castigar, por supuesto, a aquellos que simplemente van a tomarse fotos, aprovechar el Internet de la Asamblea para hacer compras online o incluso hacer bochinche, como se conoce tradicionalmente, sin permitir que la Asamblea funcione correctamente. Mauricio, estamos concluyendo. Esta es una pregunta, dije, ya no tenemos. ¿Cómo se debe cambiar la forma de elección de los asambleístas? Tema para otra conversación porque si no se nos va. No, pero A te digo, ver, Andrés, muy rápido, me puntualmente. parece interesante este tema. Lo mismo, muchos hablan de elegirlos en segunda vuelta, muchos hablan de cambiar el método de asignación de escaños o de volver a abrir las listas. Lo cierto es que no hay un método perfecto y el que tenemos ahora es bueno y más bien lo que falta es fortalecer a las organizaciones políticas para que hagan bien su trabajo, para que elijan candidatos a través de primarias y pongan a consideración de sus bases de afiliados y adherentes todos los miembros que integrarán las enormes listas hacia la Asamblea Nacional. Así es que el método de elección no puede ser visto de manera aislada, tiene que ser visto con otros componentes y, por supuesto, ser resuelto por nosotros al momento de votar. Muy bien, así que esa inquietud que la formuló, déjame ver era Walter Eduardo Salazar Aguirre, ya con la respuesta a esa inquietud. Agradecemos a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Renovamos el compromiso para el próximo año, tenerlo siempre como nuestro comentarista, analista de los temas importantes, sin duda, del país. Agradecerte por esta colaboración y disponibilidad, Mauricio, y hacerte una pregunta sobre esto. Por cierto, el 31 a las 12, ¿tú eres de los que quema todo o eres más tranquilón? ¿Cuál es tu...? No. Yo creo que siempre hay que quemar lo malo del año, siempre hay que, pues, hacerse buenos propósitos Sí, ¿no? Qué y importante también es. jugar con las cábalas y todas las cosas. Así es que
Se viene un 31 movidito. Creo que es una buena forma además de empezar con alegría el próximo año. Claro, son esos gestos simbólicos importantes, ¿no? El momento de quemar, incluso físicamente el año, ¿no? Pero simbólicamente es muy importante. Pero no pasarse, ¿no? Por el tema de también, cuando se pasa de la mano a veces hay algunas desgracias, ¿no? Así que bueno, pero efectivamente la alegría, el bochinche, eso es súper importante para pasar a hacer la transición de manera adecuada. Mauricio, muchas gracias, que tengas un gran año. Gracias, Andrés. Un abrazo para ti, para nuestra audiencia y los mejores deseos de un buen 2024 para todos. Igualmente, igualmente, gracias. Ahí tienen ustedes a Mauricio Alarcón haciendo esta reflexión sobre el trabajo legislativo y nuestra posición en la región que reprueba, ¿no? Ecuador todavía, aunque hay detallitos, nos ha dicho, por ejemplo, hay buena normativa, eso es importante destacar, ¿no? Tenemos una normativa adecuada, pero si no se cumple, no tiene sentido, ¿no? Es decir, allí va un poco el problema de nuestro país. 7:38, tiempo de pausa, ya venimos.